6. Los Juegos de Luskan. El gran capitán Kers concentraba casi todas las miradas, siendo como era el más imponente de los 5 líderes de Luskan. De pie ante él, no les resultaba difícil a Drizzt y a Dalje imaginar por qué. A diferencia de los 4 líderes de las velas, Kers no había heredado su puesto. Había luchado por él y lo había ganado, tanto en los torneos de habilidades de combate y de vela como en el voto subsiguiente de los muchos tripulantes de la Navy Kers. A partir de esa victoria, él, al igual que sus antecesores desde la caída de Deudermón, había abandonado su nombre de pila y habían adoptado el título de la orgullosa nave. Beniago me ha planteado un hermoso dilema, ¿no lo crees tú así? Le preguntó Kers al asesor Plutarch, el hombre que había elegido para el cargo de gran capitán. El anciano esbozó una sonrisa y se acarició la puntiaguda barba incipiente, sin dejar de asentir. Beniago está buscando volver a ser gran capitán, respondió Plutarch. Volvió la cabeza hacia el pelirrojo Beniago, de pie frente a Drizzt y Dalje. ¿No lo ves, perro de mar? ¿No te habría beneficiado más matar al oscuro, ya que era a la mujer de piel clara a la que se te ordenó recuperar? Drizzt y Dalje se observaron no sin una cierta confusión en sus miradas, por el hecho de que los piratas hablaran de manera tan displicente de ellos, como si no estuvieran presentes, o no siguieran armados. Lady Dalje viaja con el Drow, replicó Beniago. El gran capitán Kers dejó claro que deseaba tener buenas relaciones con Lady Dalje, y no creo que matar a su compañero sea una buena opción. No si todos los guardias de Luskan están de tu lado, idiota, murmuró Dalje. Drizzt le dedicó una sonrisa burlona, pero Beniago, que también la oyó, le lanzó una fría mirada. Mejor no enfademos a Bregan de Aerte, se pronunció el gran capitán Kers. Tú eres de su banda, ¿no es verdad? Le preguntó a Drizzt. Como es bien sabido, soy compañero de Jarlasle, de Bregan de Aerte, faroleó Drizzt, y aunque la insinuación era falsa, las palabras eran literalmente ciertas. Bueno, ¿dónde han estado él y Bregan de Aerte? Preguntó Kers, que no ocultaba su impaciencia. Cada mes que pasa hay menos avistamientos, y me temo que la presencia del Drow pronto acabará convirtiéndose en un mito. Kers se echó hacia adelante en su silla, con el semblante cada vez más serio. Corre el rumor de que conspiran con uno de los 5, para convertirlo en gobernante marioneta de todo Luskan. Por supuesto, Drizzt no dijo nada porque, pese a no tener noticia alguna de semejante cosa, tampoco podía negar que hubiera una nada desdeñable posibilidad de que la banda de mercenarios Drow estuviera implicada, los capitaneara o no Jarlasle. Entonces, tal vez se dé la circunstancia de que seas un prisionero importante, continuó Kers. O mejor aún para ti, un buen espía. ¿Por qué iba a desear Bregan de Aerte semejante resultado? Preguntó Drizzt inocentemente. Dímelo tú. 5 grandes capitanes más débiles son más maleables que un solo líder poderoso, sin lugar a dudas, explicó Drizzt. Demasiado preocupado por los asuntos de sus propias naves para unirse a la causa común. Lo vimos incluso en la guerra de hace muchos años contra el capitán Deudermón, ¿no fue así? Kers y Plutarch se miraron el uno al otro, y sonrieron. Un único gobernante poderoso, o incluso si los 5 fueran de un mismo parecer, estaría en mejor posición para negociar más en beneficio de Luskan, ¿de acuerdo? Siguió diciendo Drizzt. Pero, por suerte, los marginados rara vez tuvimos que temer que los 5 grandes capitanes tuvieran una misma opinión o el mismo objetivo, y siempre podemos contar con uno que tenga un precio para desviar su lealtad. Salvo cuando lucharon contra el capitán Deudermón, no se me viene a la cabeza una época en la que se reunieran para alguna otra cosa que no fuera compartir una cena. Ah, sí, los Juegos de Luskan. Y vosotros estáis jugando ahora a uno muy peligroso, apuntó Drizzt, mantener como rehén a un lugarteniente de Bregan de Aerte. ¿Rehén? Repitió Kers, fingiendo sentirse insultado, y se puso la mano sobre el corazón para darle más dramatismo, como si esas palabras le hubieran escocido. Mi hombre Beniago os ha rescatado de las manos de los secuaces de la nave Retnor, ¿o no? Drizzt estaba a punto de negar esa pretensión, de asegurarle a Kers que Dalje y él habrían ganado de todos modos, tal vez que tenían incluso otros aliados a la espera antes de que Beniago se hubiera presentado, pero se contuvo al darse cuenta de que Kers y Plutarch volvían a intercambiar sonrisas. Bien jugado, Drizzt Do'Urden,
lo felicitó el gran capitán Kers, y por primera vez en aquella reunión, Drizzt se dio cuenta de que había bajado la guardia. ¿Crees que no eres conocido dentro de las murallas de Luskan?, inquirió Clutharch. Tú que luchaste con aquel perro de Deudermón hace 100 años, y que desde entonces has estado muchas veces en la ciudad. Terminad ya con estas tonterías, insistió Dalje. Te doy mis más sinceras gracias, dijo, señalando a Beniago. Habríamos resistido en la plaza, no hay duda alguna, pero tu llegada fue muy oportuna y apreciada. No podíamos dejar que la apreciada Dalje y su valioso compañero resultaran muertos, ni que cayeran en manos de Retnor, explicó Kers, poniéndose de pie, y para mayor asombro de Drizzt y Dalje, hizo una profunda reverencia. Buena señora, en nombre de mis 3 compañeros quiero agradecerte que nos hayas librado del impulsivo Borland. Esa escueta admisión no pudo por menos que dejar sorprendidos a Drizzt y a Dalje. Ojalá hubiera hecho yo lo mismo con el antepasado de Borland, Kensidan, dijo Drizzt, para que el capitán de Deudermón hubiera sobrevivido. La atónita mirada que Dalje le lanzó rayaba en el pánico, y tanto Beniago como Kers se revolvieron inquietos, al igual que los demás guardias de la sala. No nos provoques innecesariamente, Drow, advirtió Clutharch. Es mejor dejar quietas las cosas del pasado. Si no pensáramos así, entonces hubieras acabado muerto en la calle, y habríamos encadenado a Dalje, una pieza de negociación muy importante en nuestra constante diplomacia con la nave Retnor. Drizzt les dedicó una sonrisa, muy pagado de sí mismo, pero no dijo nada más. Querías que viniera y aquí estoy, interrumpió Dalje, agradecida por la ayuda que nos habéis prestado durante la lucha. Sin embargo, tenemos asuntos que atender, por eso, si tienes algo más que ofrecer, te ruego que lo hagas ahora. Tengo mucho que ofrecer, querida Dalje, respondió Kers, de lo contrario, no me hubiera tomado tantas molestias para que siguierais vivos. Mi actuación en la calle con el enfrentamiento directo de Beniago contra el segundo de la nave Retnor, seguramente me valdrá una reprimenda en la próxima reunión de los 5 grandes capitanes, y quizá me exija reparaciones materiales por esos miembros de la nave Retnor que resultaron muertos o heridos durante nuestra intervención, y estoy seguro de que el eterno oportunista de Artochen Retnor me hará pagar por esos soldados que vosotros habéis abatido en la refriega. Pero no importa, porque creo que el beneficio justifica los costes para todos nosotros. Incluso aunque yo no sea un representante de Bregan de Aerte, intervino Drizzt, suscitando una mirada y un movimiento de cabeza de Kers. Tal vez debería usarte como moneda de cambio en mis tratos con los otros 4 capitanes, ¿no crees?, respondió Kers, y Dalje se puso rígida. Sin embargo, Drizzt no se incomodó, porque sabía que Kers no lo decía en serio. Entonces, ¿por qué has intervenido?, preguntó Dalje cuando Kers miró a Drizzt para acabar riéndose del asunto un instante después. ¿Qué quieres? Aliados, respondió Drizzt antes de que Kers pudiera hacerlo. El gran capitán volvió a mirar al Drow. Tú lo has dicho. Por lo que puedo deducir, Bregan de Aerte se ha retirado ostensiblemente de los asuntos diarios de Luskan, respondió Drizzt. Sí es cierto. Es cierto, admitió Kers. A Harlasle no se lo ha visto en los últimos tiempos. Drizzt trató de no exteriorizar sentimiento alguno ante aquella confirmación de la desaparición de Harlasle y dijo, sin Bregan de Aerte, se producen grietas en el comercio y en las estructuras de poder de la ciudad, y sin duda alguna, los 5 grandes capitanes buscarán, cada uno por su parte, reclamar esas oportunidades para sí mismos. Sabéis que soy bien conocido en Luskan. Si eso es cierto, entonces mi reputación con la espada es también bien conocida, como lo son mis alianzas y relaciones con la gente de las villas y ciudades cercanas. Tu arrogancia te lleva a creer que intervine en honor a ti, dijo Kers. La reciente historia de Dalje con la nave Retnor es el motivo por el que has intervenido, lo corrigió Drizzt. Tú ves su posición aquí como provisional, y por eso crees que puedes explotar la situación para sumar a Dalje a tu causa. Cuando terminó su intervención, se hizo un incómodo silencio en la sala durante unos instantes, hasta tal punto que Drizzt acercó las manos a las empuñaduras de las cimitarras, a la vez que se preguntaba si habría ido demasiado lejos. Tu compañero está muy versado en los asuntos del mundo, dijo Kers, mirando a Dalje mientras esbozaba una sonrisa, lo que alivió la tensión ambiental. Puede que sea así en algunas cosas,
respondió ella, pero no tanto en otras. Seguro que en esas lo instruirás tú, no me cabe duda, afirmó Kers, y sus insinuaciones suscitaron unas cuantas risitas en la sala. Bueno, ya está bien de bromas, concluyó, levantándose de la silla. No tengo el menor interés en ningún tipo de enemistad entre vosotros dos y la nave Kers, y desde luego, como ya sabéis, espero algo a cambio de mi ayuda en vuestra lucha con Retnor. Quiero decir algo más que la mera satisfacción de frustrar a Artochen, que tampoco está mal. Más risas, ahora también grandes carcajadas, atronaron en toda la sala, alternadas con maldiciones contra la nave Retnor, e incluso una canción que la tripulación de la nave Kers había compuesto para menospreciar a sus rivales. La nave Kers está en alza, aseguró a sus dos huéspedes. Permitidme que os muestre un atisbo de mis recursos, y tal vez alcancemos un acuerdo por vuestros servicios. Drizzt esperó a que Dalje lo mirara. Cuando ella aceptó el acuerdo con Kers, él no se opuso. Kers los condujo al fondo de la sala, apartó una cortina, y abrió la doble puerta que conducía a una terraza. El porche daba al este, donde estaba saliendo el sol en ese momento, y desde su posición privilegiada en la isla de Closeward, tenían una espléndida vista de la ciudad de Luskan. El puerto, explicó Kers, señalando hacia los muelles y los almacenes. Ningún capitán tiene más hombres en los muelles que yo, y a pesar de que Luskan desarrolla un importante comercio a través de sus vías terrestres, este es el corazón de nuestro comercio, y aquí es donde se realizan los mejores negocios. Después de todo, los piratas que buscan descargar el botín no esperan conseguir precios de mercado. Por eso, mientras que Retnor y los demás centraron sus esfuerzos en las murallas y en la zona comercial, yo puse mis ojos en el puerto, miró directamente a Drizzt. Y en los Drows, añadió, siempre que se dignen favorecernos con sus mercancías. Tal vez puedas ayudarme en esa tarea. No sé nada de los movimientos ni de las intenciones de Bregan de Aert, respondió Drizzt. ¿Y de Harlasle? Drizzt negó con la cabeza. Es suficiente por ahora, concretó Kers. Volverán. Siempre vuelven. Y en ese caso, estaré encantado de contar con Drizzt Do'Urden entre mis aliados. ¿Y cuál es mi papel?, preguntó Dalje. No soy amiga ni de los piratas ni de los Drows. El puerto es el centro de mis atenciones, pero no mi único empeño. Mi influencia va más allá de estas murallas, mucho más allá, y llegará todavía más lejos. Si piensas que he arriesgado tanto solo para fastidiar a mi rival Artochen Retnor, entonces me subestimas, querida señora. Quiero ensanchar todo lo posible los límites de mi empresa, y para eso necesitaré exploradores y guerreros que faciliten mis designios. Y no puedo pensar en nadie más idóneo que Dalje y Drizzt. Ambos se miraron, conteniéndose a duras penas para que la expresión de sus rostros resultara evasiva. Venid, los invitó Kers, volviendo a la habitación. Permitid que os muestre otros aspectos de la nave Kers que os podrían resultar esclarecedores, e incluso agradables. Abandonaron la pequeña torre de Kers y salieron por la puerta principal. Delante de ellos se desplegó rápidamente un grupo de soldados, que cruzaron el puente hacia el continente y se desplegaron a derecha e izquierda. Beniago y una pareja de magos se mantuvieron en la retaguardia mientras que un batallón de guerreros con armaduras ligeras formaba en fila directamente frente a ellos. Se dirigieron a la ciudad y se internaron en sus calles tomando la dirección de la zona de los mercaderes. ¿Te parece aconsejable acompañarnos a la vista de todos casi inmediatamente después de la refriega?, preguntó Drizzt. Mejor ahora que cuando llegue a conocimiento de los tres grandes capitanes no implicados, y antes de que el idiota de Retnor pueda recomponer sus fuerzas, respondió Kers, soltando una carcajada. Estáis claramente bajo mi protección, sin la menor duda, y ¿quién se enfrentaría directamente con un gran capitán, sobre todo si se trata del gran capitán de la nave Kers? Se internaron en la plaza de los mercaderes, donde muchos habían instalado sus tiendas. El aroma de las frutas y de las hierbas saturaba el aire, y se mezclaba con otros olores más exóticos. ¿Qué es esto?, preguntó Dalje, arrugando la nariz. ¿Perfume? Por supuesto, mi señora. Es la última moda en Luskan, ilustró Kers. Al rostro de Dalje asomó un gesto de escepticismo. Ensa podría esperármelo, pero, ¿aquí?
Su expresión pasó a ser de repugnancia cuando se fijó en el entorno, oyó el lenguaje vulgar y vio el sucio barro tan habitual en la ciudad de las velas, sin contar el aspecto cochambroso y desarrapado de la gente plebeya. ¿Habéis navegado alguna vez con piratas? Quiero decir con corsarios, preguntó Kers con una sonrisa. Una auténtica pandilla de pestilentes, hasta tal punto de que muchos insisten en que sus compañeros de tripulación les impiden percibir su propio olor natural. Dalje le devolvió la sonrisa, aunque la suya fue de impotencia, derrotada por la sencilla lógica del gran capitán. Y desde luego, yo fui el primero en darme cuenta de esa moda, se vanaglorió Kers. ¿En darte cuenta, o en fomentarla?, preguntó Dalje. Kers esbozó una sonrisa e hizo una inclinación de cabeza. De modo que ahora controlo el comercio de los perfumes, respondió, algo que podría contarse entre los beneficios de trabajar para mí. Para ti, e incluso para tu compañero Drow, dijo, y miró a Drizzt. Dicho sea sin ánimo de ofender, pero lo cierto es que la pelea hace aflorar los aceites naturales del cuerpo, y no soy el primero en notar que los Drows tienen su olor particular. Drizzt asistía con tanta incredulidad a la conversación que ni por asomo lo tomó como una ofensa. Oh, y todavía hay más, insistió Kers, como si se le acabara de ocurrir algo. Hizo un alto y se volvió hacia un achaparrado edificio de piedra, con las ventanas todavía protegidas por pesadas persianas de metal. Me he dado cuenta, encantadora Dalje, de que tienes una preferencia por las piedras brillantes. Mientras lo decía tocó la oreja izquierda de la mujer, donde brillaban con la luz del día 9 pendientes de diamantes. Luego, se dirigió hacia la pesada puerta revestida de hierro. Beniago apretó el paso hasta el lugar, siguiendo una secuencia rítmica. El empleado del interior dio la vuelta a la llave en la cerradura, corrió los pestillos, y el grupo entró. Por indicación de Beniago, esperaron unos instantes cerca de la entrada mientras el empleado seguía un meticuloso trazado, pisando con sumo cuidado hasta un lateral de la habitación. Atravesó una cortina, y el grupo oyó el chirrido de palancas que se movían, seguido por el sonido de tarimas de madera que se deslizaban. Está desarmando las trampas de los pozos, pensó Drizzt, y miró con astuto recelo, preguntándose por qué Kers les había mostrado con tanta presteza algunas de las defensas del lugar. Tan pronto como el empleado volvió a atravesar la cortina e hizo un gesto con la cabeza, Kers los condujo en un lento recorrido por la habitación, mostrándoles rubíes y esmeraldas, y muchas otras piedras preciosas y joyas. El resplandor de las velas bañaba la habitación con una luz suave, y las múltiples facetas de las piedras emitían destellos de luz. Por lo que veo, te gustan los diamantes, dijo Kers, dirigiéndolos hacia una caja en particular. Dalje avanzó a su lado, y sus gélidos ojos azules chispearon al reflejar los destellos de los diamantes. No ocultó su fascinación por una piedra en especial, ostensiblemente expuesta en el centro de la caja. Otro beneficio, ofreció Kers. Adelante, señora, coge la que quieras. Dalje lo miró con una sospecha manifiesta en su cara. Para ti es totalmente gratis, le aseguró Kers. Gratis, además de mi acuerdo para comprometerme con la nave Kers. Kers se rió con grandes carcajadas. Por favor, señora, dijo al mismo tiempo que se acercaba a la caja. Pero entonces se detuvo y se dirigió de nuevo al empleado del local, que se apresuró a buscar bajo la caja una serie de palancas invisibles, que sin duda deshabilitaban una trampa o algún tipo de alarma. Luego, se volvió hacia Dalje y abrió la tapa con bisagras de la caja. Dalje miró a Drizzt, sonrió y negó con un gesto de la cabeza. No, respondió. Pero te agradezco mucho tu ofrecimiento. Su expresión pasó a ser de repugnancia cuando se fijó en el entorno, oyó el lenguaje vulgar y vio el sucio barro tan habitual en la ciudad de las velas, sin contar el aspecto cochambroso y desarrapado de la gente plebeya. ¿Habéis navegado alguna vez con piratas? Quiero decir con corsarios, preguntó Kers con una sonrisa. Una auténtica pandilla de pestilentes, hasta tal punto de que muchos insisten en que sus compañeros de tripulación les impiden percibir su propio olor natural. Dalje le devolvió la sonrisa, aunque la suya fue de impotencia, derrotada por la sencilla lógica del gran capitán. Y desde luego, yo fui el primero en darme cuenta de esa moda, se vanaglorió Kers. ¿En darte cuenta, o en fomentarla?, preguntó Dalje.
Kers esbozó una sonrisa e hizo una inclinación de cabeza. De modo que ahora controlo el comercio de los perfumes, respondió, algo que podría contarse entre los beneficios de trabajar para mí. Para ti, e incluso para tu compañero Drow, dijo, y miró a Drizzt. Dicho sea sin ánimo de ofender, pero lo cierto es que la pelea hace aflorar los aceites naturales del cuerpo, y no soy el primero en notar que los Drows tienen su olor particular. Drizzt asistía con tanta incredulidad a la conversación que ni por asomo lo tomó como una ofensa. Oh, y todavía hay más, insistió Kers, como si se le acabara de ocurrir algo. Hizo un alto y se volvió hacia un achaparrado edificio de piedra, con las ventanas todavía protegidas por pesadas persianas de metal. Me he dado cuenta, encantadora Dalje, de que tienes una preferencia por las piedras brillantes. Mientras lo decía tocó la oreja izquierda de la mujer, donde brillaban con la luz del día 9 pendientes de diamantes. Luego, se dirigió hacia la pesada puerta revestida de hierro. Beniago apretó el paso hasta el lugar, siguiendo una secuencia rítmica. El empleado del interior dio la vuelta a la llave en la cerradura, corrió los pestillos, y el grupo entró. Por indicación de Beniago, esperaron unos instantes cerca de la entrada mientras el empleado seguía un meticuloso trazado, pisando con sumo cuidado hasta un lateral de la habitación. Atravesó una cortina, y el grupo oyó el chirrido de palancas que se movían, seguido por el sonido de tarimas de madera que se deslizaban. Está desarmando las trampas de los pozos, pensó Drizzt, y miró con astuto recelo, preguntándose por qué Kers les había mostrado con tanta presteza algunas de las defensas del lugar. Tan pronto como el empleado volvió a atravesar la cortina e hizo un gesto con la cabeza, Kers los condujo en un lento recorrido por la habitación, mostrándoles rubíes y esmeraldas, y muchas otras piedras preciosas y joyas. El resplandor de las velas bañaba la habitación con una luz suave, y las múltiples facetas de las piedras emitían destellos de luz. Por lo que veo, te gustan los diamantes, dijo Kers, dirigiéndolos hacia una caja en particular. Dalje avanzó a su lado, y sus gélidos ojos azules chispearon al reflejar los destellos de los diamantes. No ocultó su fascinación por una piedra en especial, ostensiblemente expuesta en el centro de la caja. Otro beneficio, ofreció Kers. Adelante, señora, coge la que quieras. Dalje lo miró con una sospecha manifiesta en su cara. Para ti es totalmente gratis, le aseguró Kers. Gratis, además de mi acuerdo para comprometerme con la nave Kers. Kers se rió con grandes carcajadas. Por favor, señora, dijo al mismo tiempo que se acercaba a la caja. Pero entonces se detuvo y se dirigió de nuevo al empleado del local, que se apresuró a buscar bajo la caja una serie de palancas invisibles, que sin duda deshabilitaban una trampa o algún tipo de alarma. Luego, se volvió hacia Dalje y abrió la tapa con bisagras de la caja. Dalje miró a Drizzt, sonrió y negó con un gesto de la cabeza. No, respondió. Pero te agradezco mucho tu ofrecimiento. No quedarás en deuda conmigo, le aseguró Kers. Yo me sentiría en deuda, y viene a ser prácticamente lo mismo. Señora mía, dijo Kers con exagerada exasperación. Tal vez querrías comprar algo, señaló el empleado, y el pobre hombre se dio cuenta tan pronto terminó de decirlo que habría sido mejor quedarse callado. Dalje lo miró con incredulidad, pero esa fue con mucho la mirada más benigna de las que recibió. Kers y todos sus soldados clavaron sus ojos en el hombrecillo. Beniago incluso se le acercó. El empleado emitió un leve lloriqueo y pareció encogerse, con la cabeza abatida sobre el pecho. Dalje miró a Drizzt, que se echó ligeramente hacia atrás y deslizó las manos hacia el cinturón del que colgaban sus armas. Ella asintió. Tal vez deba hacer eso, buen joyero, dijo en un tono alegre para romper la tensión. Por desgracia, tengo poco dinero en este momento. Palmeó el hombro de Kers. Pero la situación podría cambiar rápidamente. Su jocosa sugerencia de que podría estar dispuesta a aceptar un empleo apartó enseguida al joyero de la mente, del gran capitán, algo que no pasó desapercibido a sus obedientes soldados. Con él llegarás al mejor acuerdo posible, dijo Kers, lanzando una mirada turbadora al hombrecillo por si acaso. Nos has dado mucho en qué pensar, dijo Dalje a Kers. ¿Nos reuniremos contigo en la isla de Closeward mañana al mediodía? El día de hoy acaba de empezar, le recordó Kers.
Y yo no he descansado nada en toda la noche, respondió Dalje. Drizzt y yo nos despediremos aquí. Podéis quedaros en la isla de Closeward, ofreció Kers, y lanzó una mirada por encima de ella a un par de fornidos soldados, que se movieron rápidamente para bloquearles la salida. Insisto en ello. Hay muchas cosas que debemos tratar entre nosotros, replicó Dalje. Y, por supuesto, comprenderás que prefiramos hacerlo en privado. No estaréis seguros en ningún lugar de Luskan, como no sea bajo mi protección, señora, le advirtió el gran capitán. ¿Crees acaso que un fallo menor disuadirá a la nave Rednor? Pero ahora estamos al tanto de la amenaza, intervino Drizzt. Y por eso no estamos preocupados. Entonces, sois unos estúpidos. Y siendo así, ¿por qué me querrías a tu servicio? Eso le dio que pensar a Kers, y por unos instantes centró su mirada en el Drow, como si estuviera tratando de decidir si atacar o batirse en retirada. Quedamos, pues, mañana a mediodía en Closeward, repitió Dalje, y lo dio por hecho. Caminó hacia Drizzt, que estaba más cerca de la puerta. El gran capitán Kers miró a Beniago, a sus magos, luego a sus soldados, y finalmente asintió con un gesto de cabeza para mostrar su acuerdo. Los fornidos soldados dejaron libre la puerta. Está acostumbrado a hacer su voluntad, le susurró Drizzt a Dalje cuando estuvieron de vuelta en la plaza del mercado. Y, sin embargo, nos ha permitido salir, incluso sin saber a dónde nos dirigimos. ¿Crees que estará castigando al pobre joyero por haberse atrevido a hablar? Dalje miró a Drizzt con cara de escepticismo, como si la idea fuera ridícula, por más que sabía que no lo era. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿En qué lo beneficia? Por puro placer, tal vez, respondió Drizzt. Encontrar a alguien que tenga pericia como orfebre no es tarea fácil, sobre todo en el lejano norte. Pero si ganara algo, golpearía al hombre hasta matarlo sin la menor preocupación. Dalje se limitó a encogerse de hombros. Sí, es importante, insistió Drizzt mientras seguían andando. Drizzt estaba hablando tanto para sí mismo como para ella. Trataba desesperadamente de mantener las creencias que lo habían sostenido durante un siglo de fiero batallar, creencias que lo blindaban contra la profunda pena y el dolor de tantas pérdidas. Vio la pena en los hermosos ojos de Dalje. Pero, ¿había algo más en ellos? ¿Envidia? Se dirigieron al Cutlass para comer y beber algo, pero no se quedaron, tomándose en serio la advertencia de Kers. Moviéndose con toda cautela entre las sombras de Luskan, volvieron a la escena de la refriega, y se detuvieron enfrente de las ruinas del porche, debajo de la puerta de lo que había sido la casa de Harlasle. ¿Hasta qué punto eres fuerte y ágil?, preguntó Dalje con una sonrisa irónica. Controlas muy bien tus espadas, pero, ¿puedes controlar de igual modo tu cuerpo? ¿A qué te refieres? Quiero decir más allá de los movimientos que practicas para el manejo de la espada. Drizzt la miró fijamente, como si no tuviera ni la menor idea de a dónde quería llegar, de modo que Dalje se coló por los tablones de madera rotos hasta la base de la pared que soportaba la puerta e hincó en tierra la punta de su bastón de metal de 2,5 metros de largo. Después de hacerle una señal a Drizzt, la mujer saltó, aferrándose con las manos en el extremo opuesto del bastón, y una vez allí se agarró fuertemente e hizo rotar su cuerpo, poniéndose boca abajo sobre la punta del bastón. Dio una media voltereta, alineando sus piernas perfectamente con el portal abierto, y rodó dentro de la habitación, después de soltarse del bastón. Drizzt echó mano de él antes de que cayera de lado. Tráemelo, si puedes, pidió Dalje, sacando la cabeza por la puerta. Drizzt se apretó el cinturón y la mochila, y se agarró firmemente al bastón. Miró hacia Dalje, pensando en saltar todavía más alto, tal vez para caer en la habitación de pie. Saltó, alcanzó mayor altura aferrado a la pértiga y casi se dio la vuelta. Pero la lucha entre sus instintos y sus intenciones hizo que se agarrara de nuevo al bastón, de modo que no quedó muy invertido y pasó de largo. Trató de evitar la caída manteniéndose aferrado al bastón, y aterrizó con cierta dignidad en el punto donde había empezado. Dalje observó la escena desde el marco de la puerta, realmente divertida. Drizzt frunció el ceño y volvió a saltar, esa vez con un gruñido, y subió todavía más alto y con mayor velocidad. Pero una vez más,
Cuando estaba a punto de alcanzar la culminación de la inversión, su instinto se resistió, y por más que luchó contra él y procuró lograr la vertical, esa leve interrupción en su movimiento alteró su impulso y su ángulo. Consiguió la vertical, con los pies hacia arriba, pero volvió a caer contra la pared adyacente a la puerta y falló de manera lamentable a la hora de sujetarse. Con un gran esfuerzo, Drizzt consiguió el suficiente equilibrio como para girar hacia atrás y hacia abajo antes de estamparse contra la pared. El bastón emitió una sonora vibración y se ladeó. ¿Estás intentando informar a la ciudad de tu paradero?, se burló Dalje. Drizzt se puso de pie, se frotó un codo dolorido y miró con simulado odio a la sonriente elfa. No me sorprende en absoluto, dijo Dalje en tono conciliador. Pero para Drizzt, sí que era sorprendente y desconcertante. En su vida de guerrero se había mantenido a salvo arrastrado por una avalancha desde la cima de una montaña, resistiendo firme sobre las rocas que se despeñaban. Era un guerrero preparado para dar saltos mortales en el aire durante una refriega. Incluso podía saltar por encima de un oponente y darse la vuelta para golpearlo cuando volvía a tocar el suelo. Ese movimiento no parecía difícil para él. Dalje lo había resuelto de manera brillante y con facilidad. Si tomas carrerilla al principio, no deberías tener dificultad alguna, insistió Dalje. Drizzt observó el porche en ruinas. Yo me habría tirado una hora despejando el camino, respondió, y sacudiendo la cabeza se acercó a su mochila. Te lanzaré una cuerda para que la asegures. No, respondió Dalje antes de que Drizzt llegara siquiera a desatar la mochila. Entonces, él la miró con curiosidad. Eres lo suficientemente fuerte y sobradamente ágil, le explicó Dalje. Tu miedo es lo único que te impide completar el movimiento. Ahora le dedicó una sonrisa todavía más amplia. Y lo que temes es quedar avergonzado y fallar donde yo tengo éxito, agregó ella, y soltando una carcajada desapareció en el interior de la habitación. Drizzt agarró de nuevo el bastón y saltó con todas sus fuerzas. Giró las piernas tan alto que solo tenía una mano apoyada en el extremo superior del bastón. La otra estaba pegada al costado, controlando el equilibrio. Se balanceó así, invertido y a casi 3 metros por encima del suelo, durante varios segundos, antes de inclinarse hacia la puerta y volver a impulsarse para coger velocidad. Aterrizó de pie, de cara a la puerta, con el bastón apretado en la mano. A su espalda, Dalje volvió a reírse y lentamente sus manos aparentemente delicadas aplaudieron. No es tan difícil con un poco de práctica, aceptó Drizzt, devolviéndole a Dalje la púa de cosa. El Drow adelantó a Dalje, se sacó los guantes y deshizo el nudo de la capa. Yo nunca antes había hecho una maniobra como esa, los airió Dalje cuando él pasó por su lado. Drizzt se detuvo, se volvió lentamente hacia ella, y sin pestañear, clavó sus ojos violeta en las pupilas azules de la mujer. Dalje sonrió y se encogió de hombros. Drizzt la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí, y ella ahogó un grito de sorpresa que solo duró un instante. Recuperó la sonrisa, y esa vez una mirada lo invitó a seguir. Drizzt acercó sus labios a los de ella, pero dudó en el último momento. Sin embargo, eso no detuvo a Dalje, que se inclinó sobre él, apresándolo en un apretado y ardiente beso. Cogió la cabeza de Drizzt con ambas manos y lo atrajo todavía más, manteniéndolo ceñido contra su cuerpo. Echó levemente hacia atrás el rostro, tanto como para poder morder su labio inferior, luego, con un gemido, volvió a apretarse contra él, esa vez con la boca apenas entreabierta, lo suficiente como para sacarle la lengua en señal de burla. Finalmente, de pronto, Dalje aflojó el abrazo y de un salto se apartó de Drizzt, poniéndose fuera de su alcance. Él observó su respiración agitada. Drizzt, con el cabello revuelto, miró hacia atrás y se mordisqueó el labio que Dalje le había mordido. Luego, echó una mirada a la puerta abierta. Dalje la alcanzó con el bastón y lo usó para cerrarla, al menos tanto como lo permitía el umbral dañado. Después, giró el bastón con la suficiente maestría como para que un extremo hiciera tope en un tablón levantado del piso, mientras caía en diagonal, con su extremo más cercano apoyado en el suelo. Volvió a mirar a Drizzt, y una sonrisa iluminó de nuevo su cara, sus ojos azules chispearon con anticipación. La elfa dio un paso hacia la izquierda y, de repente, saltó sobre el extremo de la púa de cosa.
El peso de su cuerpo aplastó con un crujido el borde de metal contra las tablas del suelo, de manera que la puerta quedó firmemente asegurada. Ella se dio la vuelta y se quitó la capa con un chasquido de su dedo. Luego caminó hasta una de las pequeñas camas de la habitación y se sentó frente a Drizzt. Levantó una pierna hacia él, invitándolo a que la ayudara a quitarse la bota negra de caña alta. Drizzt se quedó quieto. Por un instante, pareció como si fuera a lanzarse sobre ella, pero Dalje no se rió de él. Al fin, se acercó a la mujer y cogió la bota con sus fuertes manos, y en ese momento, Dalje se echó hacia atrás sobre la cama, para que no hubiera duda alguna acerca de la invitación. «¿Se unirán a nosotros?», insistió el gran capitán Kers a sus comandantes, a los que había reunido. «Lady Dalje, tal vez», replicó uno, un mago llamado Fury, aunque meneó la cabeza en señal de que su acuerdo era momentáneo. Fury se desempeñaba como historiador de la nave Kers, lo que no dejaba de ser una tarea importante. Pero ese Drizzt Do'Urden volvió a menear la cabeza con más brío. «¿Es cierto que luchó al lado de Deudermon?», preguntó Beniago. «Desde luego», respondió Fury. «Drizzt tuvo un papel destacado en la caída de la torre de huéspedes del Arcano. Algo por lo que, en definitiva, tenemos que estarle agradecidos», intervino Kers con una risita desenfadada. Además, a su propia y enrevesada manera, facilitó el ascenso de los 5 grandes capitanes sin cortapisas, añadió Fury. «Y por lo que he sido capaz de recopilar en los viejos pergaminos y en los relatos que pasaron de un siglo a otro, Drizzt trató de prevenir a Deudermon contra su manera de proceder. Pero sin ninguna parcialidad hacia los grandes capitanes», apuntó Kers. «He hablado con algunos de mis subordinados más antiguos y me aseguran que nunca se dijo de Drizzt Do'Urden que fuera amigo de la nave Kers ni de ninguna otra nave de Luskan. Drizzt entiende el poder de lo establecido», destacó Fury, y Kers lo miró con curiosidad. Pero Beniago captó su lógica y agregó. Se dio cuenta de que Deudermon iba a crear inestabilidad, y que había otros preparados para saltar a escena y asumir el poder cuando se retiró el camuflaje de la torre de huéspedes. Sin embargo, él odiaba a los grandes capitanes, insistió Fury. Kers se apoyó en el respaldo de la silla y levantó su vaso de whisky para echar un largo trago mientras trataba de calmar los ánimos. «Tal vez ha pasado tiempo suficiente», resumió con un tono de voz apenas más alto que un susurro. «Y, después de todo, nosotros somos ahora el poder establecido», agregó Beniago. «Estamos ante un idealista, que sirvió a un importante rey enano», intervino Fury. «Es enemigo de los ladrones y los pícaros. Y sin embargo, se lo ve a menudo en compañía de Jarlasle», señaló Beniago, y los demás lo observaron con curiosidad. «Tengo amigos en el Cutlass», prosiguió el asesino a sueldo de la nave Kers. «Cuando Drizzt y el rey Bruene fueron asaltados allí hace un par de meses por una banda de rufianes, Jarlasle y su amigo enano Atrogate intervinieron, y se unieron a la refriega. Cuando Drizzt y el rey Bruene abandonaron Luskan poco después, Jarlasle y Atrogate se fueron con ellos». «¿Estás seguro de lo que dices?», preguntó Kers, y Beniago asintió. Luego, Kers miró a Fury. «Podría ser cierto», admitió el mago. «Si Drizzt va a conspirar con los tipos de Bregan de Aert, ¿qué objeciones podría tener respecto de las prácticas de los grandes capitanes? ¿El hecho de que no seamos tan viles como los Draus?», preguntó Beniago con una risotada. «No creo que sea porque no lo intentemos», respondió Kers, uniéndose al regocijo general. «Y Lady Dalje agradecería nuestra protección», admitió Fury. «Entonces, hay esperanza», anunció Kers, y levantó su vaso para brindar. Los demás hicieron lo propio, y con entusiasmo, salvo Beniago, que permanecía absorto en la improbabilidad de la última manifestación de Fury. «En realidad, yo valoraría la adhesión de ambos a mi red». «Lo sabremos mañana», recordó Clutarch, que había permanecido en silencio desde que habían abandonado la tienda del joyero. Después de todo, el papel de Clutarch se reducía a ser el segundo par de orejas de Kers. «Primero, escucharemos su respuesta», intervino Kers. «Y si no es la que deseamos oír, pondremos en práctica con la pareja los planes de la nave Retnor para convencerlos de que nuestra alianza es del mayor interés para ellos, de hecho, es su única esperanza». «Bastante fácil de lograr», aseguró Fury a su gran capitán.
aunque me temo que podemos perder un número considerable de posibles adeptos poniendo en marcha una treta semejante contra las espadas del Drow y el condenado bastón de Dalje. Normalmente, esa pista habría incitado a Beniago a ofrecer una seguridad similar a Kers, pero el asesino estaba ensimismado dándole vueltas a la observación de Fury de que Dalje agradecería la protección que pudieran darle, tratando de imaginar por qué esa conclusión aparentemente tan obvia ocupaba tanto espacio en sus pensamientos. Observó a Kers, Plutarch y Fury mientras trataban de establecer el lugar y el momento en que podrían organizar su falsa emboscada para atraer a Dalje y a Drizzt. Nadie en la nave Kers conocía mejor la ciudad que Beniago. Él tendría que tomar la delantera en los planes. Después de todo era el asesino de la nave, el guerrero que conocía las sombras y las calles, la disposición de las fuerzas de cada rival, y el pulso de la ciudad de las velas. Pero no podía. Algo lo preocupaba. No todo estaba tan claro. Dalje observó a Drizzt Do'Urden mientras éste dormía. Un rayo de luna incidía chispeando en las gotas de sudor que salpicaban su musculosa espalda. Se dijo a sí misma que había sido solo uno más en su larga cadena de encuentros sexuales, bien consumado, sin lugar a dudas, pero nada del otro mundo. Se lo dijo a sí misma, pero no se lo creyó. Había una diferencia importante en aquella apasionada noche si se la comparaba con las docenas que Dalje había vivido antes, y esa diferencia estaba en la cercanía, no precisamente en el acto propiamente dicho. Sin embargo, no tenía tiempo para detenerse a considerar todo eso. Dalje recordó que había trabajado en ello, que tenía alianzas que debía hacer pedazos, que tenía que abrirse un camino antes de que se le impusiera una senda diferente. Se vistió sin prisa y sin dejar de mirar a Drizzt. No se calzó las botas, sino que las cogió con una mano y se las echó al hombro, y luego, sin hacer el menor ruido, se dirigió a la puerta. La sostuvo con una mano mientras con la otra apartaba el bastón que había servido como tranca. A continuación, después de dirigirle una última mirada a Drizzt, Dalje franqueó la puerta. Se quedó en el umbral y comprobó que no había nadie a la vista. Al fin y al cabo, era medianoche. Se agachó y afirmó el extremo de su bastón en un claro entre los escombros. Dalje respiró hondo y se impulsó hasta el otro lado del derruido porche, aterrizando suavemente sobre los adoquines de la calle desierta. Rápidamente se calzó las botas, dividió el bastón en trozos para poder llevarlo con mayor comodidad y echó a correr por las calles de la dormida Luskan, iluminadas por la luna. Permaneció un rato ante la puerta de la pequeña tienda de joyería, atenta a los escasos movimientos de la calle, buscando cualquier pauta que pudiera aprovechar. Había algunos guardias de la ciudad en la zona, pero desde luego Dalje podía esperar que a la mayoría no les preocupase el orfebre de la nave Kers. Ese era el estilo de Luskan, los guardias lo eran de las naves, y guardaban fidelidad a un solo gran capitán. Utilizando la misma maniobra que le había permitido introducirse en el apartamento del segundo piso situado encima del porche derruido, Dalje se aupó enseguida al tejado de la tienda. Eligió un trayecto hasta la cumbre y desde allí calculó la zona en que se encontraría la caja de los diamantes. Con el bastón tanteó las placas de pizarra y comprobó, con gran satisfacción, que no eran pocas las que había aflojado el impetuoso viento marino de Luskan. Siempre húmeda, siempre ventosa, a menudo con hielo, la ciudad de las velas soportaba el intenso y frío soplo del océano. Dalje ató su rollo de cuerda a la chimenea de ladrillo y se deslizó hasta ese punto del tejado. Usando una sección de unos 2/4 de su bastón hizo palanca para levantar las pizarras y luego golpeó las tablas podridas sobre las que se asentaban. Muy pronto había retirado un trozo suficiente del tejado como para meter los brazos y la cabeza por el hueco. Encendió una vela y movió la cabeza con satisfacción cuando se dio cuenta de que estaba directamente encima de la caja. Se ató firmemente la cuerda a la cintura y la pasó por un ojal metálico de su arnés. Luego fue soltando poco a poco la cuerda y descendió cabeza abajo. Se detuvo justo sobre la caja y plantó la vela sobre el cristal. Tenía un cortavidrios y una ventosa de succión en la mochila, y estaba pensando si usarla o decidirse por una alternativa más rápida cuando una voz tomó la decisión por ella. «Menuda decepción», dijo Beniago, saliendo de las sombras por un lateral de la habitación. Dalje reaccionó al oír la primera palabra. Saltó con la púa de cosa en una mano y destrozó el cristal que cubría la caja. Al mismo tiempo, aflojó el pestillo del ojal de su arnés,
librándose de la cuerda, y cogió un tramo suficiente con su mano libre para darse la vuelta, dejándose caer a horcajadas sobre la caja, con un pie encima de cada lateral de su esqueleto metálico. Trataré de hacerlo mejor, respondió fríamente, como si hubiera estado esperando al hombre desde el principio. Se agachó para adoptar una posición defensiva, asentando sus botas con mayor firmeza en el estrecho borde de la caja, y con las manos hizo evolucionar lentamente su bastón de 2,5 metros delante de ella. Beniago empezó a acercarse, caminando en zigzag como si esperase que Dalje lanzase un proyectil contra él. Cuando estaba apenas a 5 pasos de ella, la miró, luego, desvió la vista hacia la caja rota, y meneó la cabeza. El diamante, dijo, el que te ofreció el gran capitán Kers como regalo. No hay ningún regalo. ¡Qué cínica, hermosa señora! Amargas enseñanzas de la experiencia. Los regalos siempre tienen condiciones. ¿Y habrían sido esas condiciones algo tan malo, especialmente a la vista de tu relación con la nave Retnor, un enemigo formidable? No les tengo miedo. Está claro que así es. Tampoco se lo tiene la nave Kers. Pero aún así, no estaría cumpliendo adecuadamente con mis deberes para con el gran capitán Kers si una vez más no te reiterara nuestra oferta. Coge el diamante que has elegido. Apenas había pronunciado la última palabra cuando Dalje entró en movimiento. Dividió el bastón en 2 trozos y los giró hacia abajo como las 2 partes de una gran tenaza. Con un control fruto de la práctica, apresó con ellas el terciopelo que lo envolvía y el diamante, y con un rápido giro de sus muñecas, lanzó la piedra al aire frente a ella. Rehizo el bastón, lo cogió con una mano y hábilmente empleó la mano libre para redirigir la piedra en caída libre hacia su bolsillo, y durante los breves instantes que duró la maniobra, Dalje no apartó nunca su mirada de Beniago. Pareció que el asesino se divertía, tal vez incluso estaba asombrado, y esbozó una sonrisa al mismo tiempo que meneaba la cabeza. Coge el diamante que has elegido, repitió él en tono burlón, y yo pagaré la reparación de la caja, pese a que el cristal no es muy barato en esta época del año. ¿No te das cuenta? Has concretado ya un trato más ventajoso para ti. Únete a nosotros. No. Mi querida señora. No. Entonces, tengo que recuperar el diamante. Inténtalo, por favor. En la mano izquierda de Beniago apareció, de repente, una espada, y en la derecha, su enjollada daga, y por un instante, Dalje pensó que una extraña combinación, a partir de su previa observación de Beniago, le había hecho creer que era diestro. No hay problema, susurró. Dalje dio un salto desde la caja y aterrizó a mitad de camino entre esta y su oponente. Apoyó los pies perfectamente tan pronto como tocó el suelo para poder colocar ante sí su largo bastón. Dobló el brazo hacia atrás y lanzó una acometida con el bastón a la altura del vientre de Beniago como si fuera una lanza. Un contrincante menor podría haber sido alcanzado por el bastón y resultar atravesado de lado a lado por la intensidad del impulso, pero Dalje solo estuvo a punto de rozar a Beniago, aunque en realidad no era eso lo que esperaba. Más bien había esperado que Beniago intentara esquivar la púa de cosa con la espada para poder compartir algo de la energía luminosa con él, e incluso llegar a arrancarle la espada de la mano. Sin embargo, Beniago no solo evitó cualquier contacto accidental, sino que sonrió a Dalje como para demostrarle que sabía lo que trataba de hacer. Eso, no obstante, no preocupó a Dalje. Todo lo contrario. Ella prefería que sus oponentes fueran capaces y bien entrenados. Volvió a lanzar otra acometida con el bastón y dio un salto hacia adelante para atacar a Beniago por la espalda, y aunque él esquivó, la agresiva guerrera elfa descubrió algo en ese ataque. Beniago no había desarmado las trampillas del suelo. La tablazón se derrumbó bajo el pie que Dalje había avanzado y solo su ágil reacción le evitó hundirse en uno de los pozos que aparecieron de pronto. Sin embargo, su pie se metió lo suficiente como para tropezar con el más cercano de los muchos pinchos que había dentro, elementos crueles y puntiagudos que atravesaron fácilmente la dura suela de la bota y le pellizcaron la planta del pie. Notó el leve pinchazo, acompañado casi inmediatamente por un doloroso escozor. No le cabía la menor duda de que el pincho estaba envenenado, y su única esperanza era que no hubiera penetrado en su carne lo suficiente como para inocularle una dosis mortal. Beniago aprovechó la oportunidad para echarse sobre ella,
cargando sin mucho entusiasmo con su espada, y Dalje consiguió desviarla hacia un lado, si bien no pudo concentrar suficiente energía para aplicar el rayo cegador que era la firma del arma. Lo hizo aún mejor en la siguiente retirada, evitando lo más fuerte del ataque principal del hombre con su daga enjollada. Dalje se cayó y giró la cabeza, pero a pesar de todo recibió un rasguño de la pequeña hoja. Solo un rasguño. Y en ese momento, mientras pensaba en darse la vuelta y presionar al hombre, Dalje se encontró con la terrible verdad. Apenas había sido tocada, un ligero rasguño en la mejilla, pero en ese contacto de la daga de Beniago con su carne supo lo que era la muerte. La verdadera muerte. Tuvo la sensación de que le arrancaban el alma, como si la daga sorbiera la esencia misma de su vida. Sintió la frialdad de la profunda devastación, del vacío de la nada. Se sintió tan violada como lo había sido en aquel lejano día en que Erzgoalecni había asaltado su aldea y había dividido su niñez en un antes y un después. Se retiró tan rápidamente como pudo, para no volver a pisar aquel suelo cubierto de trampas mortales. Y ahora sabía que eran mortales porque su pie herido empezaba a entumecerse, y cada paso requería una considerable concentración por parte de Dalje para evitar que se le torciera. Beniago siguió adelante, sonriendo, como si dar muerte a la mujer fuera cosa segura. Dalje se obligó a continuar, y sacudió la cabeza dispuesta a hacer frente al poder desconcertante y demoníaco de aquella maligna daga. Dividió en dos su largo bastón, y luego, a su vez, dividió las dos secciones en palos, que de inmediato lanzó dando vueltas contra su perseguidor por arriba y por abajo. Teniendo el pie herido, temía que el tiempo jugara en su contra, de modo que decidió pasar al ataque repartiendo golpes a diestro y siniestro con los palos. El asesino se agachó y esquivó a derecha e izquierda, y trató de mantenerla a distancia con su larga espada, mientras blandía la temible daga, lista para golpear como una serpiente venenosa. Dalje se dio cuenta rápidamente de que Beniago estaba cometiendo el mismo error que tantos habían cometido antes. Trataba de esquivar sus envolventes bastones intentando cortar las ataduras que unían los palos. Ella lanzó un ataque con el palo que sujetaba con la mano trazando un arco con diagonal descendente, y Beniago lo evitó con un revés de la espada, a la que empujó contra el mango del mayal de Dalje. Como ella lanzó una acometida, Beniago movió rápidamente su espada arriba y al frente, con la esperanza de que el peso de la respuesta de su movimiento creara la resistencia necesaria para que él pudiera cortar limpiamente la atadura que unía a ambos palos. Pero tenía enfrente a la púa de Cosa, cargada con una magia grande y poderosa, y ninguna espada poseía el filo necesario para realizar semejante proeza. En su favor hay que decir que Beniago era lo suficientemente rápido como para no caer, al fin, en la evidente trampa, y retiró la espada antes de que Dalje pudiera coger el palo oscilante y apresar su espada al retorcerlo. En lugar de ello, la elfa adelantó el pie izquierdo y giró las caderas, lo que propició el vuelco vertiginoso de su segunda arma, de modo que Beniago se batió en retirada. Dalje siguió cada paso de él, imaginando las huellas de sus botas y apoyando sobre ellas sus propios pies. «Bien hecho», se congratuló Beniago, porque después de unos cuantos rodeos ya estaba cerca de las sombras de las que había salido al principio. Con todo, no bien había terminado de decirlo, se echó a un lado mediante un salto, y dando la espalda a Dalje, que lo perseguía, realizó una serie de fintas a derecha e izquierda, combinadas con saltos igualmente desesperados. Un nuevo salto le permitió colocarse sobre la caja rota de los diamantes y de allí se impulsó todavía más lejos, y con esa barrera visual entre él y Dalje, avanzó todavía más deprisa, e hizo una auténtica pirueta para ocultar el lugar de aterrizaje. Dalje volvió a la caja tan rápidamente como pudo, pero ahora había un largo tramo de habitación entre ella y Beniago, y no podía calcular con exactitud sus pasos. ¿Ya has descubierto la pauta de las trampas del suelo?, se burló Beniago. Pero, ¿qué digo? ¿Cómo podrías hacerlo si no hay pauta? Mientras seguía riéndose de ella, la mujer miró apenas por encima de su hombro en dirección a la caja rota y a la cuerda que colgaba del techo. El pie del pinchazo le latía con fuerza, y la sensación de escozor empezaba a subirle por la pierna. Beniago esbozó una sonrisa, porque al parecer se dio cuenta de la mirada de fastidio de Dalje, y se movió hacia una posición que le permitiría interceptarla en el caso de que decidiera huir aprovechando la cuerda. «Me decepcionas», dijo. «¿Serías capaz de abandonar nuestra bien librada pelea?» «¿Bien librada?», repitió Dalje.
¿En este campo elegido por ti? ¿En este lugar lleno de condenadas trampas, que tú conoces y yo no? Las aprenderás enseguida, la provocó Beniago, y Dalje se lanzó entonces con ferocidad a por él. Beniago se había movido, aparentemente de manera inadvertida, hasta un punto al que ella podía llegar por el suelo de madera que ya había pisado. Los palos de su mayal evolucionaban en amplios círculos y en diagonal, aumentando su velocidad, y Beniago no retrocedía. Se acuclilló, preparadas la espada y la daga para defenderse. Dalje dio un salto hacia adelante, justo para ocultar sus ángulos de ataque, y fue a caer tras una carrera corta delante del hombre. O lo intentó. Las tablas del suelo ya no eran sólidas ni seguras, y cuando Dalje aterrizó, se desprendió la que había debajo de su bota. Ella trató de mantener el equilibrio, y tuvo la esperanza de superar la situación de manera rápida. Pero algo la retuvo, azotando su tobillo posterior y enroscándose en él. Incapaz de parar, se torció la cadera y el tobillo, y cayó estrepitosamente. Beniago también se movió. Saltó encima de la caja y desde lo alto lanzó vertiginosamente sobre la mujer. Dalje rodó sobre la espalda y le dio una patada con el pie libre, luego, cruzó los palos del mayal para protegerse de la espada, y sobre todo, de la peligrosa daga del asesino. Ahora no tenía elección y la descargada púa de cosa acumulaba energía relampagueante con cada conexión, concediéndole tiempo, haciendo retroceder a Beniago y forzándolo a retirarse con intensas descargas eléctricas. Dalje trató de liberar el pie, pero la aspereza del cuero lo mantenía atrapado, y más que retenerla, la estaba arrastrando. Oyó un chirrido procedente del tablero desplazado que tenía delante. Aún no es demasiado tarde, señora, dijo Beniago, cuyos dientes castañeteaban a causa de la energía residual de la púa de cosa. La nave Kers desea contar con tus servicios. Dalje se sentó y cogió el látigo, pero se encontró con que la cuerda, obviamente mágica, se había arrollado sobre sí misma y había hecho un nudo sobre su pierna. Pensó en recuperar su pequeño cuchillo, pero su instinto le dijo que aquella hoja de escasa utilidad no serviría para cortar el zarcillo. Levantó el extremo de uno de los mayales y con un golpe seco de muñeca descargó energía relampagueante sobre el piso. Abrió un agujero con la fuerza y la magia, e introdujo el palo profundamente en la madera. Se lanzó sobre el palo, lo agarró y tiró con todas sus fuerzas. Sin embargo, los engranajes de la trampa seguían girando, y la iban arrastrando poco a poco. Retorció el pie tratando de librarse de la bota. Los brazos se le estiraban cada vez más, y no tenía fuerza suficiente para aguantar la tensión. Los brazos se le tensaban sobre la cabeza mientras ella mantenía el empeño de aferrarse al palo de su mayal, anclado en el suelo. Retorció y sacudió el pie en todas las direcciones y de todas las maneras. Su frustración era cada vez mayor, y cuando casi había logrado liberar su pie, ante sus ojos relampagueó la daga de Beniago. Última oportunidad, Dalje, dijo, y la intimidó con la daga preparada para asestarle el golpe y sin que ella tuviera posibilidad de evitarlo. Y Lady Dalje hizo lo único que podía hacer, le escupió a la cara. Con un gruñido de protesta, Beniago lanzó su terrible cuchillo en dirección a los estirados brazos de la mujer y Dalje instintivamente retrocedió, dejándose ir. Entonces, que el pozo te lleve, dijo el asesino, y en su tono parecía haber tanta pena como rabia. De repente, el chirrido se detuvo. Dalje no aguardó ni un segundo para dar una voltereta y ponerse de rodillas frente al asesino, revoleando el palo que le quedaba libre como si estuviera esperando que Beniago la atacara. Pero él no lo hizo, en apariencia, estaba demasiado perplejo por el fallo de la trampa. El enigma tuvo pronta respuesta. Una forma oscura apareció en un lado de la habitación, en la misma zona donde Beniago había hecho acto de presencia la primera vez. El recién llegado no dijo ni una sola palabra de presentación, simplemente se personó como una exhalación, abriéndose paso con sus curvas espadas en una vertiginosa e hipnotizadora danza. Beniago se dio la vuelta y echó a correr. Hurgó en una bolsa y sacó un puñado de pequeñas esferas de cerámica, que empezó a lanzar a cada paso. Al caer, explotaban con relámpagos brillantes y cegadores, una tras otra, lo cual permitió a Beniago alcanzar la puerta y salir a la calle. Drizzt se retrasaba con la explosión de cada bomba cegadora. Cuando Beniago encontró la salida, el Drow giró en redondo y corrió hacia Dalje.
Saltó por encima de ella y con un mandoble de centella cortó limpiamente la atadura mágica. Entonces, le ofreció una mano a Dalje, pero ella no la aceptó. La mujer se puso de pie y apartó de un puntapié el resto del zarcillo encantado. Luego, dio unos pasos con indignación hasta el palo del mayal hundido en el suelo y lo arrancó. Con todo, su orgullosa compostura dio un paso en falso, mientras avanzaba hacia la caja rota, tropezó, porque el pie estaba ya completamente hinchado y la pierna le escocía, y a punto estuvo de caerse de bruces dentro de la caja. Drizzt se encontraba justamente a su lado y la sostuvo. Dalje le echó una mirada llena de odio y lo empujó. Drizzt, cogido por sorpresa, dio un paso hacia atrás. Lo siento, dijo ella, sacudiendo la cabeza para contrarrestar la expresión herida del rostro de su amante. Se acercó a él y lo atrajo hacia sí. Siento mucho haber hecho esa tontería, le susurró al oído mientras se abrazaba estrechamente a él. Salgamos de aquí, respondió Drizzt, que echó mano de la cuerda que colgaba sobre la caja. No subestimemos a esta gente. Sin asegurarnos recursos suficientes para vivir fuera de la ciudad. Bromeó Dalje, y Drizzt le dio la espalda con expresión seria. ¿Qué pasa? ¿Temes a esos estúpidos grandes capitanes y a sus ejércitos de gentuza? Inquirió ella con fingida sorpresa. A Drizzt le costó un largo rato digerir eso, y la expresión de su rostro era ahora inquisitiva, mientras escrutaba a Dalje para discernir sus intenciones. La elfa también notó un destello de dolor en los austeros rasgos del drow, una revelación y un recordatorio para ella. Le estaba diciendo, claramente y sin palabras, que había luchado antes contra esos hombres, al menos contra sus antepasados, con grandes pérdidas y mucho dolor. Dalje no quiso profundizar más. El dolor de Drizzt estremecía su propio cuerpo y se dio cuenta, con sorpresa, de que no quería causarle más padecimiento. Yo había planeado evitar el látigo, dijo ella, cogiendo la cuerda de la mano de Drizzt y levantándola hasta la tapa de la caja, mientras trataba infructuosamente de ocultar su malestar al poner el pie herido sobre el reborde de metal. Yo habría escapado, y Beniago se habría precipitado al pozo. Drizzt asintió, pero lo hizo solo para dejar a salvo el orgullo de Dalje. Estiré la pierna y sentí que la presión del látigo se reducía, explicó la elfa, que enganchó los palos de su mayal en el cinturón antes de empezar a trepar. Cuando Beniago viniera hacia mí, yo me habría movido hasta el pozo, liberando mi pie. Pero lo dejó ahí, porque incluso a ella le sonaban vacías sus palabras. Ya sobre el tejado, la pareja oteó la ciudad, buscando la mejor ruta de escape. De todas partes les llegaban sonidos que no eran los habituales de una ciudad dormida. Chirrido de puertas que se abrían, pisadas sobre un tejado de pizarra, un agudo silbido mal disfrazado como la llamada de un pájaro nocturno. La Navickers se había despertado. Saltaron del tejado a la calle y salieron corriendo de una sombra a otra para cruzar la plaza del mercado. En un principio, los indicios de la persecución les llegaron en la forma de los mismos curiosos sonidos, los pasos y el chirrido de las puertas que se abrían, pero muy pronto, pudieron oír claramente a sus perseguidores pisándoles los talones, buscándolos calle por calle. Drizzt metió la mano en el bolsillo y sacó la figurilla de ónice para convocar a Genwibar a su lado. La pantera, aunque estaba cansada de las hazañas del día anterior, no rugió, sino que aceptó sus órdenes, de un salto, se sumergió en las sombras. Un coro de gritos informó a Drizzt y a Dalje de que Genwibar había saludado a los paniaguados de la nave Kers. En la época en que se construyeron las murallas de la ciudad, habrían salido muchos enemigos, a izquierda, a derecha y detrás. Ahora, en el parapeto de la ciudad, un puñado de piratas se apresuraba a defender las laderas por las que podían saltar la muralla. Drizzt empezó a tensar a Taulmaril, en un claro intento de disparar a los enemigos que bloqueaban las laderas, pero Dalje lo detuvo. ¿No has pensado en que el entrenamiento que te di en el balcón tenía un objetivo práctico? Le preguntó. Cuando Drizzt la miró socarronamente, ella realizó su salto de pértiga y alcanzó fácilmente la altura de 2,5 metros del parapeto, aunque a punto estuvo de caer hacia atrás cuando trató de apoyar la pierna hinchada. Le lanzó el bastón a Drizzt y él no tardó en plantarse al lado de Dalje. Cuando estuvo a su lado, tensó Taulmaril y disparó sendas flechas pegadas a la muralla, una a la izquierda y otra a la derecha, atravesando a los perseguidores que se les habían acercado más.
Alguien desde las sombras del pie de la muralla respondió con una flecha que casi hirió a Dalje. Drizzt respondió a su vez con otro disparo, y la flecha iluminadora del buscacorazones iluminó la expresión de horror del hombre apenas un instante antes de que lo derribara. Drizzt y Dalje se adentraron corriendo en la oscuridad de la noche, apenas un corto trayecto hasta los árboles, donde Drizzt llamó a andar. Arrastró a Dalje tras de sí, y apareció el unicornio como una exhalación, con repiqueteo de pezuñas y con las campanillas tañendo una burlona melodía para los perseguidores que no podían contar con atraparlos. Anduvieron a paso rápido hasta la ruta del sur, y finalmente Drizzt redujo el galope de Andar a un trote rápido e inició una conversación sobre el camino que tenían por delante, el bosque de Neverwinter y el adversario que los esperaba, Silora Sam. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que estaba hablando solo. Puso a andar al paso y sintió el peso muerto de Dalje en su espalda. Se dio la vuelta para mirar por encima del hombro y observó los ojos abiertos y vacíos de Dalje. Ella se deslizó, rozando su cara contra el hombro de Drizzt, mientras dejaba un rastro de vómito. Demasiado impresionado como para reaccionar, Drizzt no logró retenerla antes de que se cayera del lomo de Andar y aterrizara pesadamente sobre el duro suelo. El Drow desmontó y se colocó a su lado, la llamó desesperadamente, le movió la cabeza y la miró a los ojos, para acabar dándose cuenta de que no devolvía la mirada. De sus labios abiertos escapaban burbujas de espuma blanca.